Bien, buenos días. Vamos a tener una lectura en primer lugar, que es en la que vamos a meditar en esta mañana. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 hasta el 19. Si tienen las Biblias a mano, pues ahí pueden compartir la lectura. Primera de Corintios 15, del 1 hasta el 19. Y leemos así en la palabra del Señor. Está el apóstol Pablo escribiendo a esta iglesia y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hasta aquí, vamos a dejar aquí la lectura de la palabra del Señor, que es en la que nos va a ocupar el tema en esta mañana. Pues bien, esta mañana, cuando iniciábamos la videoconferencia, pues saltaba una noticia aquí en el ordenador de que en estas últimas 24 horas han muerto en España, o han fallecido en España a causa del coronavirus, pues 288 personas. Y es una cifra baja en comparación con la que hemos visto en estas semanas atrás. Pero eso ha sido solamente en España. A nivel del mundo, pues han sido bastante más. Pero en esta ocasión, a causa de esta pandemia que hay a nivel mundial, pues nos preocupa y hemos oído mucho hablar de enfermedad y de muerte, en estos ya más de 40 días que llevamos de confinamiento. Parece que nuestros oídos se han abierto a escuchar y la palabra muerte, tantos muertos, tantos infectados, y no, quizás nos olvidamos un poco de que cada día en el mundo entero mueren más de 5.000 personas de hambre.
Eso cada día, todos los días del año, y no solamente del año que pasó o que estamos pasando, sino de muchísimos años atrás. Cada día más de 5.000 personas de hambre. Una enfermedad que tiene cura, y la cura es el alimento. Que se pudiera proveer de alimento a tantas personas que a causa de no tener lo más básico, pues tienen que morir, y entre ellos hay millones de niños. Por lo tanto, estamos ante algo que cada día, pues, como decía, pues nos asombra, ver tantos ataúdes. Gracias a Dios han bajado en España. Han tenido que cerrarse ya algunas morgues que se habían improvisado, como el Palacio de Hielo en Madrid, porque no había dónde meter tantos muertos. Y es que la muerte es algo antinatural. Alguien dijo que el versículo más corto de la Biblia, por lo menos en español, es el versículo donde dice que Jesús lloró. Y lloró precisamente ante la muerte de su amigo Lázaro. Allí estaba en la tumba. Y Jesús lloró. También dice el libro a los hebreos que Jesús con gran clamor y lágrimas, o a gritos y con lágrimas, clamaba a aquel que le podía librar de la muerte. Por lo tanto, la muerte es algo antinatural, y este capítulo 15 que acabamos de leer, parte de él, ya lo iremos leyendo quizás en otras ocasiones, pues este capítulo 15 nos dice que el pecado entró en el mundo. Cuando no había pecado en el mundo no había muerte, pero el pecado entró en el mundo por causa de un hombre, lo que Primera de Corintios llama el primer Adán, lo leemos en Génesis, y a causa del pecado o de la mano del pecado entró la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres. El año pasado, no recuerdo exactamente la fecha, se oía en televisión a algunos científicos, a algún médico que decía que en los próximos años o ya en próximos meses, el hombre, la ciencia iba a ser capaz de vencer a la muerte. Y decía que se estaba ya a un paso de poder vencer a la muerte, cosa que se ha demostrado que no ha conseguido. Miles y miles de muertes diarias a causa de esta pandemia y a causa pues del hambre. Por lo tanto, leía Chani al principio de alguien que dijo: oh muerte, yo seré tu muerte. Oh sepulcro. Decía allí en Oseas, lo voy a leer literalmente, dice Oseas 13, dice: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y hay alguien que venció la muerte, y la venció por todos nosotros. No la venció para sí mismo, sino que la venció por todos nosotros. Y es algo tan serio, la muerte en sí, que dice la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, que el último enemigo que será vencido no será el diablo, no será el anticristo. Dice allí la palabra de Dios que el último enemigo que será vencido en esa realización en nosotros, en toda la creación de Dios, el último enemigo será la muerte. Por lo tanto, es un enemigo muy serio que entró en el mundo a causa del pecado, a causa de ese primer hombre, de ese primer Adán, que de la mano de él entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. En este Primera de Corintios 15 también nos habla de ese segundo Adán o ese postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, que ya profetizaba allí en Oseas que él iba a ser la muerte de la muerte. Él sí que iba a vencer la muerte. Él sí que iba a matar a la muerte. Y en un futuro próximo escatológico, la muerte morirá. Y ya lo hizo en la persona de Cristo Jesús en la cruz. Por eso el tema que nos ocupará en los próximos domingos, en que yo por lo menos tenga que compartir la palabra del Señor, será el tema de la resurrección
Y lo abordaremos teniendo como base esta lectura que hemos tenido, de Primera de Corintios 15. El apóstol Pablo, o esta carta del apóstol Pablo de Primera de Corintios 15, es uno de los capítulos más largos de toda la Escritura. Hay algunas otras porciones, como sabemos, los que conocemos la Biblia, como los Salmos, sobre todo el Salmo 119, el capítulo más largo de toda la Biblia, pero también hay algunos otros capítulos largos en la Biblia, como por ejemplo en Lamentaciones y en otros lugares, más largo que Primera de Corintios 15. Este tiene, si lo han tenido la curiosidad de mirarlo, pues tiene 58 versículos. Pero lo que hay que dudar es si hay algún capítulo en la Biblia más importante que Primera de Corintios 15. Pues yo pienso que probablemente es la porción más importante de la revelación de Dios. Y desde luego es una de las más profundas y que mejor sintetizan todo el plan económico de Dios. Cuando decimos el plan económico de Dios, nos referimos a lo que a veces se denomina como el plan de la salvación de Dios. Este capítulo 15 de Primera de Corintios tiene, diríamos, la virtud de condensar o sintetizar. Pues sabemos quién es el que lo escribe, que es un maestro de la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Pues el Señor le dio la capacidad por el Espíritu Santo diríamos, de sintetizar o condensar todo el plan económico de Dios para la salvación de todos los seres humanos, de todos los pueblos y de toda la creación de Dios en este capítulo 15 de Primera de Corintios. Por eso es tan importante. El plan económico de Dios o el plan salvífico de Dios es aquel plan que pone en marcha todos los recursos de Dios para reconciliar al mundo, entendido como cosmos, la palabra mundo, o sea, todo, incluidos los seres humanos, reconciliarlos con Dios. En este capítulo 15 se hace una síntesis magistral que, apoyada sobre la base de la resurrección de Cristo y más todavía sobre la base de la resurrección de los muertos, que es lo que intentaremos ver en esta mañana, constituye la infraestructura fundamental de todo el plan económico de Dios para la salvación del mundo. O sea, no solo de las personas, sino que va más allá. Tiene una dimensión, por descontado, escatológica, o sea, de futuro, pero también tiene una injerencia en el presente de aquellos que todavía vivimos aquí en este mundo. Por eso el tema en esta mañana ha aparecido en la invitación para participar de esta reunión. Era una pregunta: ¿hay resurrección? Y es para pensarlo, porque no es fácil. Hemos oído a mucha gente pues decir, pues una vez que te meten en el hoyo, pues ahí se acabó todo. Por eso la pregunta: ¿hay resurrección? Hemos leído 1 Corintios 15 del versículo 1 hasta el 19. Y cuando se escribe esta carta, vamos a situarnos un poco en el contexto, cuando se escribe esta carta, que ya sabemos que se escribió en la segunda mitad del siglo I, el problema de no creer en la resurrección física de Jesús ya existía. O sea, no existía en el sentido de que Jesús de Nazaret no hubiese resucitado, como ahora se plantea, que no resucitó, plantean muchos, como personaje histórico Jesús de Nazaret, sino se planteaba que Jesús no había tenido una resurrección corporal y física. Ese problema ya existía, y además existía entre algunos creyentes, como dice Pablo, en esta iglesia de Corintios. Versículo 11 dice: porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Y el contexto es que Cristo murió conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a muchos. Dice el apóstol en el versículo 12: y si Cristo es predicado
o proclamado que resucitó de entre los muertos, literalmente es de los cadáveres, o sea, que fue un cadáver, como dice Lucas cuando habla de José de Arimatea y Nicodemo que fueron a pedir el cuerpo del Señor a Pilato, literalmente dice que Pilato les entregó el cadáver de Jesús. Y así está, literalmente, si lo quieren buscar en una concordancia bíblica o en algún diccionario bíblico. Entregó el cadáver de Jesús. Y Pablo pregunta, si Cristo es predicado que resucitó de entre los muertos, o sea, de los cadáveres, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Fijémonos en la pregunta que hace el apóstol Pablo. Si Cristo es predicado que resucitó, ¿cómo es que dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, de cadáveres? Y este es un tema muy importante. En esta iglesia había quien pensaba que desde el punto de vista biológico, o sea, somático, soma es cuerpo en griego, los creyentes no iban a resucitar. Esto no presupone que esos creyentes pensasen que no eran salvos por la muerte de Cristo e incluso por la resurrección de Cristo, pero una resurrección que ellos colocaban a un nivel espiritual, entendiendo que el cuerpo de la resurrección de Cristo para algunos no era un cuerpo verificable por los órganos de los sentidos, o sea, vista, oído, olfato, y que se pudiese tocar. Y gracias a Dios tenemos en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a Tomás, que algunos le seguimos llamando Tomás el incrédulo. Pero yo diría, gracias a Dios por Tomás. También porque él dudaba de que esto pudiera ser así. Y él dijo, si no vieres, si no tocares, si no metieres mi dedo, no creeré. Y ahí se le presenta a Jesús resucitado. Porque él la semana anterior no había estado en la reunión junto con los demás discípulos. Y en esa ocasión donde Jesús aparece otra vez a sus discípulos, Jesús se dirige directamente a Tomás y le dice, Tomás, mete aquí tu mano, toca, palpa, mira mi llaga, verifícalo por los órganos de los sentidos, porque un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Por lo tanto, la resurrección física de Jesús, somática o biológica, fue real. Aquellos creyentes a los cuales Pablo está nombrando aquí en 1 Corintios, pensaban que esa resurrección física o biológica, somática, no se había producido, sino que solamente era un cuerpo espiritual. Lo que hoy diríamos en medios esotéricos o gnósticos se llamaría un cuerpo astral, o sea, no un cuerpo material. Y algunos en la iglesia de Corintios pensaban que no había resurrección de muertos. Y dice Pablo en esta pregunta, y si Cristo es predicado, proclamado, que resucitó de los muertos, de los cadáveres, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Ahora, el argumento más importante de nuestra resurrección futura, o sea, cuando se complete la obra de redención en nosotros, en la venida del Señor Jesucristo, no es tanto que nosotros vayamos a resucitar porque Cristo resucitó, que eso es así de cierto, sino que nosotros vamos a resucitar porque nosotros, los creyentes, ya estamos resucitados en Él, como dice el apóstol Pablo también en Efesios. Cristo no realizó solo una resurrección individual, o sea, de Él, propia, porque Cristo no murió o padeció o experimentó la muerte solo, una muerte individual de Él. El apóstol Pablo en 2 Corintios 5:14 dice esto claro. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos,
luego todos murieron. Todos son muertos en él. Para poder comprenderlo, si analizamos los términos que tiene la Biblia para hablar de Dios, vemos en las primeras páginas de la Biblia que el primer término que se usa para hablar de Dios es la palabra Elohim, que es el primer término para referirse a Dios que aparece en las Escrituras. Y esa palabra significa, de una forma literal, uno en el que hay varios. También algunos lo traducen como un nombre plural, como Dios o dioses. Pero literalmente, para mí la mejor que he escuchado es esta: uno en el que hay varios. Por eso podemos decir que Dios es uno, como dice toda la Escritura, en el que hay varios. Y esos varios se han revelado en las Escrituras como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero un solo Dios en el que hay varios. Podemos decir también una expresión que escuché de un hermano, precisamente el doctor Campa. La primera vez que la escuché me llamó la atención, hablando de Dios como una persona colectiva, ¿no? Como fue creado el ser humano también al principio, ¿no? Serán una sola carne, ¿no? El ser humano, el hombre y la mujer como una persona. Y toda la humanidad, por eso habla del primer Adán y el postrer Adán. En este capítulo 15 nos habla de que en esa revelación de Dios, en esta revelación de Dios, solamente existen dos hombres. El primer Adán, en el cual todos hemos caído y pecado, y el postrer Adán, en el cual todos hemos sido levantados en Cristo. Ahora, Cristo, como imagen de Dios, también es una persona colectiva. Por eso habla de su iglesia. Él es la cabeza. La iglesia es el cuerpo. Hay una unidad perfecta entre todos los miembros de ese cuerpo que es la iglesia, aunque nosotros no seamos perfectos todavía. Aunque, como dice el apóstol Pablo, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo. Pero llegará un día y ocurrirá en la venida del Señor Jesucristo, con la resurrección de los muertos, en nuestra reunión con Él, en que ya, como dice la palabra de Dios, Cristo se presentará a sí misma, a la esposa del Cordero, se la presentará a sí misma como una virgen pura, sin mancha y sin arruga. Así nos ve Dios en Cristo. Pero como esa esposa que se une al esposo para formar esa persona colectiva, que es el propósito final de todo, la salvación, de todo ese, dice, hasta que Dios sea todo en todos. Por lo tanto, Cristo como imagen de Dios es una persona colectiva. Por eso podía morir la muerte de todos. Porque Cristo, como nos expresa este capítulo 15, es y era el segundo Adán, o sea, el segundo hombre. Y este capítulo nos habla lo que ya comentábamos antes, de que en la historia de la humanidad solo hay dos hombres, el primero y el último, el segundo Adán, o el Adán escatológico, el último hombre. Y dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 15 de Segunda de Corintios 5:15. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió la muerte de todos los hombres. Resucitó la resurrección de todos los hombres. Así que es verdad que nosotros vamos a resucitar porque Cristo resucitó. Pero casi podríamos decir que más verdad es que Cristo resucitó porque nosotros vamos a resucitar. O sea, no sé si entendemos esto, de lo que yo quiero explicar. El principio
no es que está tratando Pablo aquí, el principio no es que el personaje histórico Jesús de Nazaret resucitó. El principio es la resurrección, que hay resurrección de los muertos. Porque para resucitar hay que estar muerto. Por lo tanto, el principio que el apóstol Pablo está enfatizando aquí es que hay resurrección. Dice Pablo, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Algunas versiones traducen este versículo 13 así, porque si no hay resurrección de muertos, ni Cristo resucitó. Y esto es muy importante. Este es un argumento más importante que el verle, como lo vio Tomás, con los ojos de nuestra carne, con los ojos resucitados. Porque aquí estamos yendo al fondo de la cuestión. O sea, la resurrección es un fenómeno que se nos presenta en personas que se levantan de entre los muertos. Pero la resurrección es más que eso. Es más que un cadáver se levante de entre los muertos. Los que resucitan son el fruto de la resurrección. Los que resucitan son aquellos en los que se ve el fruto de la resurrección. Cuando en el Antiguo Testamento, en Oseas, que leíamos al principio, y en otros pasajes más, se habla de la resurrección de Cristo, se habla de una resurrección colectiva, de morir y ser resucitados varios, o sea, todo un pueblo, como en otro pasaje donde se habla de aquel valle de los huesos secos y cómo aquellos huesos secos vuelven a la vida, la resurrección de todo un pueblo. Y el apóstol Pablo dice, y si Cristo no resucitó, porque si no hay resurrección de muertos, versículo 13, la primera parte, dice, es decir, Pablo con estas palabras, y si Cristo no resucitó, porque no hay resurrección de muertos, lo que estaba cuestionando por algunos en esa iglesia, o sea, lo que estaban negando y Pablo sale al frente, es que no había resurrección de muertos. No que no hubiese una salvación eterna después de la muerte. Eso no lo estaban cuestionando. Y posiblemente creían en eso. Estaban cuestionando que no había una resurrección física, somática, material, biológica, o sea, corporal de los muertos. Dice Pablo, si no hay resurrección de muertos, cadáveres, ni Cristo resucitó. Entonces, ahora, si Cristo no resucitó, dice el apóstol Pablo, ¿en qué quedaba la fe de los corintios y de aquellos que pensaban que no había resurrección de muertos? Porque no creer en la resurrección de muertos suponía que no se podía entonces aceptar que Cristo había resucitado. Por eso el apóstol Pablo escribe, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. ¿Qué estamos predicando? Vana es también vuestra fe. Y aún más, dice el apóstol Pablo, y aún somos hallados falsos testigos de Dios. Más literalmente, somos hallados falsos testigos que testifican contra Dios. ¿Y por qué? Porque, dice Pablo, porque hemos testificado de Dios que Él haya levantado o resucitado a Cristo, al cual, apunten esto, al cual no levantó si en verdad los muertos no resucitan. Nos damos cuenta de cómo lo que hay que leer con mayúsculas es si los muertos resucitan o no. Si los muertos no resucitan, esto es muy serio, Dios no resucitó a Cristo. Es imposible, dice el apóstol Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, vacía, sin fruto. Aún estáis en vuestros pecados, dice el versículo 17. Es decir, aún estáis en el estado en que estabais, en vuestros pecados, en vuestra desestructuración, en vuestros fracasos, en vuestros errores,
en vuestras frustraciones. Si Cristo no resucitó, toda la predicación sería intrascendente. No nos llevaría a ninguna parte. La fe sería inútil. Pero sobre todo, Cristo no resucitó si no hay resurrección de muertos. Ahí está el énfasis que pienso que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Por ejemplo, en Lucas 20, del 34 al 36, dice lo siguiente. Lo voy a intentar resumir. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: los hijos de este siglo, de este periodo de tiempo, se casan y son dados en casamiento. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, otra era, y la resurrección de los muertos, ni se casan ni son dados en casamiento, porque no pueden ya más morir. La resurrección es la victoria sobre la muerte. Y sigue diciendo, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, esto es importante, y son hijos de Dios cuando son o al ser hechos hijos de la resurrección. Es importantísimo entender esto. Ser hijos de Dios es exactamente igual que ser hijos de la resurrección. Y lo dice el mismo Señor Jesucristo. Al ser hechos hijos de la resurrección. Ser hijos de Dios es exactamente igual que ser hechos hijos de la resurrección. Por lo tanto, el argumento es, por lo tanto, si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nosotros tampoco resucitaremos. ¿Por qué? Porque la resurrección es en Él. Es verdad que será aplicada en un momento de la historia futura a nuestro cuerpo, pero es en Él, es en Cristo. Ser hijos de Dios es ser igual a ser hechos hijos de la resurrección. Por lo tanto, Dios es la resurrección. Negar la resurrección es negar a Dios. El Hijo de Dios dijo, yo soy la resurrección y la vida. Dios es la resurrección. Negar, hago énfasis, la resurrección es negar a Dios. Por ejemplo, vamos un momento a Juan capítulo 11, que conocemos todos, versículos 17 al 27. Lo vamos a leer. Juan 11, 17 al 27. Dice el apóstol Juan escribiendo, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a ver a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y aquí tenemos en este pasaje la muerte de Lázaro. Jesús llega a la casa, sale Marta. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Y le dice Jesús,
tu hermano resucitará. Dice Marta, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, o sea, en el último día escatológico. Dice Jesús, no, tu hermano resucitará hoy. Se entiende esto por lo que pasó después. No tendrá que esperar al día postrero. Y le recuerda en otro pasaje, en Lucas 20:38, donde Jesús dice, citando a Dios, yo soy, hablando de la resurrección precisamente, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Y ese mismo Dios dice ahora, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por lo tanto, lo que veníamos diciendo, ser hijos de Dios es ser hijos de la resurrección. Si los muertos no resucitan, no hay esperanza. Pero es que la cosa iría más lejos aún. Si no resucitan los muertos, no resucitó Cristo. Y si no resucitó Cristo, no resucitan los muertos. No hay resurrección. Y si no hay resurrección, no hay Dios. Y por lo tanto, no hay esperanza. Como dice el apóstol Pablo en el versículo 19 de 1 Corintios 15 que leíamos, los creyentes, los cristianos, seríamos los más dignos de conmiseración, o sea, los más dignos de lástima de todos los seres humanos, porque nuestra esperanza estaría puesta o depositada, afirmada sobre algo vacío, estéril, inexistente, inútil, intrascendente, que no va más allá. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en la palabra de Dios? Con una gran exclamación, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. Pero Cristo resucitó. ¿Por qué? Porque la resurrección es una realidad. Él le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y voy terminando, porque quizás en las próximas veces que me toque predicar, pues voy a continuar con dos divisiones más de este pasaje de 1 Corintios. Ya lo adelanto. Pablo está enfatizando, Cristo resucitó, porque la resurrección es una realidad. Aquel que dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y lo dijo él. Por lo tanto, el principio fundamental no es tanto que Jesús de Nazaret, como individuo, como personaje histórico, en la historia resucitó, que sí que es un hecho grandioso. El único hombre que ha resucitado para no morir jamás. Porque Cristo realmente murió, fue un cadáver. Pilato le entregó el cadáver a José de Arimatea y a Nicodemo para que lo sepultasen. Por eso Pablo empezaba diciendo que esto es lo que predicamos, lo que primeramente os he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el hecho grandioso, que Jesús de Nazaret resucitó. Pero lo fundamental aquí es que Cristo resucitó, y es lo que está demostrando el apóstol Pablo, y recordándole a aquellos creyentes que decía que no había resurrección de muertos física, corporal, somática. Cristo resucitó porque hay resurrección. Si no hubiese resurrección, dice Pablo allí, ni Cristo hubiese resucitado. Porque Dios es la resurrección, es el autor de la vida, es el que dijo muerte, que se metió en el mundo de la mano del pecado por causa del primer Adán, por desobedecer, por transgredir la ley de Dios. Entró el pecado y de la mano del pecado la muerte. Y eso lo verificamos, como hemos visto en estos días. Cada día se verifica que la muerte es una realidad a causa del pecado.
pero también es una realidad que el Hijo de Dios se hizo carne, que tomó nuestra carne. Era necesario, dice la carta a los hebreos, que Él participase de esa misma naturaleza humana, pero sin pecado, sin tener comunión con el pecado. Pero participó de la carne humana, se hizo realmente un hombre. No era como algunos cuestionaban ya desde que Pablo escribe, por ejemplo, la carta a los Colosenses, que Cristo sí, el Hijo de Dios, había venido, pero que no era carne real, que era una apariencia, y así cosas que todavía hasta el día de hoy se siguen enseñando por algunos movimientos. Pero Cristo, el Hijo de Dios, realmente se hizo carne. Aquel verbo, como dice en el Evangelio de Juan, se hizo carne y habitó, plantó su tienda entre nosotros. Y ellos pudieron ver su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y en verdad. Pero también pudieron ver, y no lo entendieron al principio, cómo fue muerto, todo el sufrimiento, y lo vieron allí colgado en aquella cruz, y cómo clamó, cómo entregó su espíritu, cómo realmente murió, cómo realmente recibieron de mano de Pilato, de los soldados, el cadáver de Jesús, cómo fue sepultado y cómo se levantó o fue levantado de entre los muertos. Cristo realmente resucitó porque hay resurrección. ¿Y por qué hay resurrección? Porque Él, Dios, el Hijo de Dios, es la resurrección y la vida. Por eso la muerte tiene su final. Entró en el mundo, pero el Hijo de Dios vino para sacarla del mundo. Oh muerte, yo seré tu muerte. Y realmente se cumplió. Y se cumplirá en su forma total, como dice en Apocalipsis. El último enemigo que será vencido será la muerte. Cuando se complete esa realidad de nuestra salvación. Cuando ese plan de la salvación de Dios, el plan económico de Dios para la salvación, donde Dios ha puesto todos los recursos necesarios para que ese plan se llevase a cabo enviando a su Hijo a este mundo, pudiese tener al final esa victoria, porque realmente hay resurrección. Cristo resucitó de los muertos y nosotros ya hemos resucitado juntamente con Él. Falta ese momento en el que el Señor venga, en ese momento en el que todos los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios, y se levantarán todos los muertos, unos para vida eterna y otros para condenación y muerte eterna. Por eso dice Apocalipsis, bienaventurado el santo que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ella. Por eso nosotros podemos darle gracias a Dios. Podemos descansar en Dios en que aunque la muerte nos rodee, hay esperanza, porque hay Dios. Y ese Dios nos amó a tal punto que vino a vencer por nosotros la muerte y erradicarla para siempre. Pues que el Señor nos bendiga. Jesús le hace una pregunta a Marta después de decirle, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? Y es una pregunta muy importante, porque también le dijo prácticamente las mismas palabras a Tomás. Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y en esa bienaventuranza estamos nosotros, los que hemos creído sin ver, porque Él es nuestro Dios, el viviente, como dijo aquella mujer, el viviente que me ve, el que se acercó a nosotros, se hizo tan cercano que ha hecho de nosotros sus hijos, hijos de la resurrección, hijos de Dios. Que el Señor nos bendiga y esto nos dé aliento y esperanza en un mundo que cada vez tiene menos esperanza. Y este es el mensaje, como dice el apóstol Pablo, que predicamos, que proclamamos. Amén.